¿Tuvieron la oportunidad de leer Regresión Logística? Sí, Platíquenme. ¿Quién empieza, Ale? ok. Pues el modelo de regresión logística es similar al modelo de regresión lineal que habíamos visto previamente, pero de las diferencias importantes es que se utiliza igual para predecir un desenlace a partir de una o muchas variables independientes, pero el desenlace es una variable dicotómica. Ale, Entonces, las variables independientes, ¿en qué unidades van a estar o qué tipo de variables son? En general también son variables dicotómicas, entonces la presencia o ausencia de algún factor. Ok, Em, y pueden ser, o sea, o dicotómicas, también pueden ser, o sea, tener como varios niveles. ok. ¿Podríamos meter una variable independiente cuantitativa a una regresión logística o no sería posible? Sí, sí se puede. Ok, entonces, igual que la regresión lineal, lo que define el tipo de regresión es el desenlace. En este caso es dicotómico. ¿Cómo tendríamos que codificarlo? Aquí es importantísimo que el desenlace siempre esté codificado como uno y 2, como 0 y 1. Como 0 y 1, que es Ok, la ausencia o la presencia de lo que estoy exacto. buscando. Perfecto. Algunas veces, ya cuando están haciendo el análisis de sus resultados finales, me ha sucedido que de pronto los resultados no tienen nada de sentido y resulta que todo el error estaba en la manera en cómo estaba codificado, que lo codificaron al revés. Uno y 2, asignando 2 a la categoría que sería de protección. Entonces, idealmente debe estar codificado como 0 y 1. Ujú. ¿Qué otros aspectos debemos tomar en cuenta en una regresión logística? ¿Qué les llamó la atención o qué similitudes encontraron con una regresión lineal? ¿Quién dice yo? Lo que yo entendí Así. es que, a diferencia de la regresión lineal, donde tenemos una constante numérica, en la regresión logística vamos a tener, bueno, ahí decía logaritmo neperiano, pero la verdad no entendí muy bien qué es, pero en términos generales es como es el odds ratio. Ajá. Exacto. Entonces, la fórmula en general sí es parecida, excepto por la constante, que no es un número, una cuantitativa, o bueno, un número, pues, eh, sino es un valor. Supongo que tiene que ser de 1 o Ok. 0. Ujú. Ahorita vamos a ir haciendo algunos ejercicios Sí. con un artículo para que ustedes lo observen. Vamos a requerir que saquen sus calculadoras, su calculadora científica, y ahorita vamos a ver cuál es la relación que guarda el beta de la regresión lineal con el beta de la regresión logística. Ujú. Entonces, bueno, pues nos explicaba Ale los aspectos más importantes. En su práctica clínica, este es el modelo que seguramente ustedes más utilizan, donde lo que intentan es hacer predicciones a partir de desenlaces dicotómicos. ¿Tiene o no tiene la condición? ¿Se va a complicar o no? ¿Se va a morir o no? ¿Va a tener ventilación mecánica asistida o no? ¿Va a tener rechazo del injerto renal? Y el desenlace se va a codificar como 0 y 1. ¿Y qué pasa con la codificación de las variables independientes? ¿Hay alguna condición, algo en lo que debamos prestar atención? Pues solo que tienen que ser independientes, ahora sí que de la dicotómica, ¿no? O sea, que no tienen que tener ninguna relación con ella. Ok. Para evitar que lo mismo que en regresión lineal, La empieza con C. sobre... Ah, Ajá. Sí, La Laura. colinearidad. Colinearidad o el sobreajuste. Si ustedes hacen un sobreajuste, ya no van a saber la contribución real del valor de cada una de las variables. Entonces, una condición es que las variables independientes no estén asociadas. Ajá. Ahora, pueden ser cuantitativas, ordinales, nominales. Es común
que, por ejemplo, variables cuantitativas, de pronto las hagamos DOMI, es decir, las recodificamos como 0 y 1. Si quisiéramos evaluar cuáles son los predictores de mortalidad en niños por COVID y tenemos como variable independiente la presencia de enfermedad renal, ¿cómo tendríamos que codificar? Entonces, nuestro desenlace es mortalidad. COVID-19 en niños. Ahorita vamos a trabajar con esta base. Y como variable independiente tenemos la presencia de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. ¿Cómo tendríamos que codificarlas? O sea, creo que Pues también mortalidad de habría que niños aún, codificarlos. Ay, perdón, no les... Eduardo y después Ale. o sea, se refiere a que mortalidad tendría que ser 0 y 1. Ok, 0, ¿a qué condición le vas a asignar un 0? A que no murieron. Ok, y 1 a muerte. Ok, ahora, para las variables independientes, ustedes las pueden codificar como quieran, pero ¿qué les haría más sentido a ustedes? ¿Codificarlas cómo? Por estadio. También como 0 y 1. Ok, como 0 y 1. Diana, ¿a qué condición le darías 0 y a qué condición le darías 1? 0 que no haya enfermedad cardiovascular o renal y 1 que sí haya. Ok. ¿Por qué esto es importante? Es importantísimo porque cuando ustedes obtienen el OR, ustedes van a obtener el OR para cada uno de los factores de riesgo. Pero si tienen dos condiciones, ¿cuántos OR van a obtener? Si hiciéramos un modelo para predecir mortalidad de acuerdo a la presencia o no de enfermedad renal crónica, ¿cuántos ORs van a tener? ¿Uno o dos? 2. 1. ¿Dos o uno? Así Ah, en no, solo sería enfermedad 1. renal crónica, Uno. 1. Ah, sería 1. Van a tener solo uno. ¿Por qué? Y si tienen una variable que tiene 4 categorías, van a tener 3. Si tienen una variable que tiene 5, van a tener 4 categorías. ¿Por qué? Porque siempre se contrasta con una categoría que se denomina de referencia. Entonces, la categoría de referencia es como si tuviera un OR equivalente a 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué Pues que implica no una? confiere Ajá. ningún riesgo. Claro. Entonces, esta categoría de referencia, siempre va a haber una categoría de referencia cuando la variable es cualitativa, ya sea dicotómica, ya sea politónica, ya sea ordinal, siempre vamos a tener una categoría de referencia y vamos a tener nuestra categoría de interés. Si tuviéramos aquí un OR de 2.3 con un intervalo que va de 1.1 a 3, ¿cómo lo interpretan? Tiene el riesgo, pues 1.3 veces más, ¿no? De tener el desenlace. Ok, 1.3 veces más. ¿Por qué? Porque se contrasta con la categoría de referencia que tiene un valor de 1. Ujú. Esto ya sé que probablemente ya lo revisaron, ya se lo saben, pero es muy importante para entender y para poder interpretar adecuadamente una regresión logística. Deben tener siempre en cuenta que todos los ORs se van a contrastar contra una categoría de referencia. Ujú. ¿Vale? Ahora, vamos a ver la relación que guarda el beta con el OR. Algunas veces es posible confundirse. ¿Por qué? Porque observan un proyecto como este, donde lo que está reportándose un beta, es un beta. Si ustedes observan solo el beta, ¿en qué pensarían? ¿Regresión logística o regresión lineal? Lineal. Bien.
de primera instancia pensaríamos que es una regresión lineal, pero acuérdense que lo que define el tipo de regresión es el desenlace. Entonces, es una regresión logística para predecir el riesgo para desarrollar diabetes en población aparentemente sana, adulta. Ujú. Entonces, vean que aquí tenemos o una intersección o una constante, igual que en una regresión lineal, y tenemos diferentes betas. ¿Cuál es la relación que guarda el beta con el OR? ¿Cómo convierto un coeficiente beta a un OR? Nos dijo la respuesta Laura. ¿Cómo lo transformamos? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Ujú. ¿Cómo transformamos un beta en OR? Restóndele a uno. ¿Quién se acuerda? Lo dijo y dijo, no, no entendí cuál era esa relación que guardaba. ¿Se acuerdan? Saquen su calculadora científica. Primero vamos a analizar. Entonces, en este instrumento, a partir de estos indicadores se creó un instrumento que se llama FINRISC. Este instrumento, en primer nivel de atención, es útil porque ayuda a evaluar el riesgo para desarrollar diabetes a 10 años. ¿Cuál es la variable que impacta más? ¿Qué me dicen del consumo de frutas y verduras? ¿Esa variable impacta? Pues no, o sea, no porque cruza la unidad del intervalo de confianza Claro. y ¿Actividad el OR es física? chiquito. ¿Actividad física? Ay, otra vez. Pues tampoco. Ok. Ahora, los betas pueden ser positivos o negativos. Betas positivos se asocian a un incremento en el riesgo. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Entonces, en este caso, la variable que más impacta para el desarrollo de diabetes, hasta cierta parte es lógico, es el antecedente de elevación de la glucosa. La presencia de elevación de la glucosa alguna vez en la vida, vean el riesgo al que se asocia. 9.61 y el beta es 2.26. Entonces, ¿cómo pasamos de un beta a un OR? Acuérdense de ese número. Ajá, entonces, 2.263. Ese es el beta. ¿Cómo lo vamos a transformar en OR? Con esta función en la calculadora. Vamos a utilizar la base del logaritmo y lo vamos a elevar al beta. En su calculadora lo van a encontrar como e a la x. ¿Cuánto le sale sacar el exponencial de, era 2.26, 2.263. Sacamos el exponencial y ¿cuánto nos da? 9.6. Ok. Este es el OR y esa es la relación que guarda el OR con el beta. Entonces, ustedes van a poder encontrar artículos donde les muestren, a pesar de que el desenlace es dicotómico, les pueden mostrar betas. No es lo común, pero puede suceder. Ahora, si ustedes quisieran complementar sus resultados, pues ponen el OR con su intervalo de confianza y pueden poner su beta. Y esa es la relación que guarda. Entonces, el beta es el logaritmo del OR. ¿Sale? Vamos a ver si nos salió bien. Es 9.6 y vamos a ver cuánto teníamos. 9.61. Entonces, ahora sí queda clara cuál es la relación que guarda el beta con el OR. Pueden ustedes colocar sin problema el beta y su error estandarizado, el valor de P, pero lo más fácil de entender en una regresión logística es ORs. Ahora, ¿para qué utilizamos
estos modelos de regresión logística. En este caso, a partir de este modelo de regresión logística, se creó una herramienta y se definió un puntaje para predecir el riesgo a desarrollar diabetes con diferentes indicadores. El primer modelo no incluyó las variables no significativas, como fue historia de, actividad física y consumo de frutas y verduras. El modelo completo sí incluyó estas variables. Y después tenemos, dice, área bajo la curva, se hizo una curva ROC y dice 0.85 y 0.852. Es la capacidad de predecir correctamente de este modelo. Es un muy buen modelo y como ven, no tiene variables que sean muy complejas de medir. Entonces también tenemos un beta y también tenemos ORs. Y a partir de los betas, pues se establecen los diferentes puntajes para crear el score del instrumento. Entonces, en este caso tenemos un beta de edad de 1.92 que se transforma en un puntaje de 2 y para una edad de 55 a 64 años tenemos un puntaje, un OR de 2.53 que se transforma en un puntaje de 3. Entonces, esa es la utilidad que tienen los modelos de regresión. Así, con este mismo procedimiento, se llevó a cabo el estudio de Framingham. ¿Qué fue ¿Hubo algo que les llamara la atención de ese artículo de Framingham? Porque vamos a intentar ahora replicar esos resultados a partir de la base que tenemos. Vamos a analizar cuál era el papel del colesterol, cuál era el papel del tabaquismo, cuál es su R cuadrada. Aquí, en este modelo, al igual que en regresión lineal, vamos a obtener una R cuadrada que tiene una interpretación parecida. En este caso no se está mostrando, pero pues lo vamos a intentar nosotros determinar con el estudio de Framingham. ¿Hubo algo que les llamara la atención en ese estudio de Framingham? Que fuera así como un flashazo de por qué no me di cuenta antes. No les voy a decir, lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, vuélvanlo a leer y lean con detenimiento la justificación del estudio. Ahí está la respuesta. Y a partir de ese estudio, pues entonces empieza el boom de las estatinas. Pero con la base que tenemos, vamos a ver en realidad de cuánto es el papel que tienen las estatinas, el colesterol y vamos a poner en duda o no el efecto de las estatinas. Entonces, a mí me gusta mucho este artículo. Este artículo fue el que a mí me permitió entender la relación que guardaban los beta con los OR y la utilidad que tienen los modelos en la práctica clínica. Ahora, Doctora, sí. perdón, nada más me podría repetir lo de la fórmula, es que me perdí haciendo los cálculos y no vi cómo salió el 9 punto. Ok. Por Ok, tu fórmula en la calculadora, tú vas a poner el logaritmo, perdón, el exponencial, la base del logaritmo, y es e a la x. Esta x aquí va a representar tu beta, entonces la base del logaritmo la vas a elevar al beta. Entonces, de 2.263 nos da un OR de 9.61. Ah, sí, ya, gracias, es que le piqué mal. ¿Sale? Ya, No te gracias. preocupes. Sale. Ok, ¿hasta ahí van bien? Doctora, lo Sí, que yo Ale. no entendí muy bien en la tablita previa es cómo sacaron los scores. A partir de los valores de los OR, se estiman los diferentes puntajes y se calculan las áreas bajo la curva. Hasta que tú defines cuál es el mejor puntaje, lo vamos a ver un poco más adelante. A partir de curvas ROC, tú identificas cuál es el mejor punto de corte que te ayuda a predecir. Entonces, a partir de aquí, de los ORs, es que se estimaron los valores del puntaje del instrumento. ¿Vale? Y esto lo van a encontrar en el de Framingham. En la última parte, ahí viene descrito. Creo que no vienen todos los pasos, pero sí se muestran los puntajes y los riesgos para cada una de las variables. Ahora,
Vamos a ver este ejemplo. Creo que lo más difícil de entender de la regresión logística para poderla interpretar correctamente es entender que siempre vamos a tener un grupo de referencia y el grupo de interés. Si yo quiero evaluar los factores de riesgo para determinado desenlace, siempre yo esperaría codificar con 1 el grupo de interés y el 0 sería mi grupo de referencia. Para este grupo no se va a mostrar el OR, esto sería similar a tener un OR de 1. El único OR que se va a mostrar es el del grupo de su interés. Por eso es tan importante la codificación correcta de las variables. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto mayor sea ingresado a un asilo posterior al alta hospitalaria? Tenemos diferentes variables, el estado funcional. 0, independiente y 1 dependiente. Aquí asumimos que la categoría de riesgo es la dependencia. Edad está como variable continua, estado civil como 0 casado, 1 no casado, entonces ser viudo o no tener pareja estaría codificado como factor de riesgo. Y para género, ¿cuál sería el género de riesgo? ¿Hombre o mujer? Mujer. Mujer. Vamos a ver los resultados. En SPSS se ven así. Lo único que nos faltaría aquí es una R cuadrada que sale en la parte superior y después en el modelo, ¿se acuerdan que en el modelo de regresión lineal teníamos una prueba de ANOVA que nos decía qué tanto de la varianza se explica por el desenlace y qué tanto se explica por algún otro factor? Aquí no vamos a tener prueba de ANOVA ni suma de cuadrados. Lo que vamos a tener son razones de verosimilitud o chi cuadrada. Ahí, si ese valor es significativo, entonces el modelo en general me ayuda a predecir y es mejor que el azar. Pero después vamos a tener este cuadro. Entonces, ¿se acuerdan que cuando evaluábamos el modelo de regresión lineal teníamos una prueba T? ¿Para qué nos servía la prueba T, Eduardo, en regresión lineal? ¿Qué nos decía la prueba T? Ay, no me acuerdo si iba para la colinaridad. No. No. Ay, mm, no me acuerdo, doctora, se me fue. Víctor, ¿te acuerdas? ¿Para qué nos servía la prueba T? Que O sea, estaría el por valor aquí. total de T, Ajá, o sea, no, o sea, realmente no sé, pero sí me ajá. acuerdo que tenía una significancia estadística, ¿no? Que nos decía. Ok. ¿Alguien se acuerda? Pues Me di- como Víctor dijo, ¿no? O sea, el valor T de cada beta me habla de qué tan significativo es Ok, estadísticamente. ok. Lo que le faltó a Víctor es decir que nos ayuda a evaluar la significancia individual de cada variable independiente. Ajá. Eso es lo que nos dice. La prueba ANOVA nos ayuda a evaluar la significancia global del modelo, pero la prueba T nos ayuda a evaluar la significancia individual de cada variable. Entonces, aquí en regresión logística no tenemos T, tenemos una prueba que se llama WALT o chi cuadrado. Y vamos a tener este valor de P que nos ayuda a evaluar la significancia de cada variable. Y ya sea que lo evaluemos por el valor de P o que analicemos los intervalos de confianza. Entonces, cuando nosotros evaluamos los resultados de un modelo de regresión logística, vamos a tener otra vez la constante. Tenemos una constante que en regresión lineal es la intersección, intersecto o el valor que toma Y cuando X vale 0. Puede ser positivo o negativo. Y después vamos a tener los betas de cada variable, su beta y el error estandarizado, igual que en regresión lineal. Si el beta es positivo, ¿de qué nos habla? ¿Es un factor de protección o un factor de riesgo? De riesgo. Pues, Ok.
Y si el beta es negativo, para regresión lineal, ¿de qué nos habla? Protección. Ok, 1R menor a 1 o de protección. Ujú. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Ujú. Ahora, tenemos aquí una variable cuantitativa, que es edad, y tenemos otras variables que son dicotómicas. Después tenemos nuestro exponencial de beta. Ahora les queda más claro por qué se llama exponencial de beta y por qué no dice OR. Es la base del logaritmo elevado al beta. Por eso dice exponente beta y por eso no dice OR. Ujú. Y después, pues tenemos la significancia de cada una de las variables. ¿Será posible tener un valor de significancia de 0? No. Ok, esto sería incorrecto, el programa solo lo redondea y seguramente es 0.000001. Entonces, en su tabla, si en algún momento lo quieren reportar, tendría que decir P menor a 0.001 porque siempre hay algún riesgo o un grado de error porque no estamos analizando a toda la población y estamos haciendo solo inferencias. Después tenemos el exponente beta o R o los intervalos de confianza. Ujú. Así está la salida de SPSS. Ahora, vamos a ver la fórmula. ¿A qué se parece esta fórmula que está en la parte de abajo? A la de regresión lineal. Ok, exacto. Solo hay una diferencia. ¿Qué dice aquí? Z en lugar de Y predicho. Pero la fórmula es igual. Tenemos el valor de alfa, el beta de cada una de las variables. Ahora, en regresión lineal, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo interpretamos esta probabilidad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente que es dependiente, tiene 78 años, es viudo y es masculino. Nuestra fórmula nos diría que Z es igual a -11, que es la intersección, y después vamos a ir sumando los valores beta y lo vamos a multiplicar por cada una de las condiciones de esa persona. Entonces, aquí la dependencia toma un valor de 1. La edad se multiplica por el valor de beta y así sucesivamente. Cuando nosotros desglosamos todos los valores, encontramos un valor Z de 2.26. Esto sería parecido al beta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es transformarle. ¿Cuánto nos da si sacamos el exponencial de este valor de 2.26? ¿Cuánto les da? 9.58. ¿Ok? Con decimales nos da 9.62. Ahora, para saber la probabilidad y cómo vamos a interpretar estos resultados, entonces este 9.62, para sacar la probabilidad, la fórmula es, una vez que ustedes transformaron este valor de beta a su exponencial, entonces sería 9.62 entre 1 más 9.62. ¿Cuánto nos da? 1 entre 10.62. .90. Ok. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo interpretamos? Si quisieran ustedes hacer toda la fórmula, esto no siempre es posible porque en los estudios ya irán viendo los artículos para la siguiente tarea, cómo se presentan los resultados, pero habitualmente no nos dan toda la información, no nos dan el resultado o el valor de la constante. Entonces, con este valor de .95, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos como nuestro desenlace es dicotómico, o 0 se va a casa o 1 se institucionaliza. Solo hay dos probabilidades. Con estas condiciones que tiene el paciente, nos da un valor de .95. Esto quiere decir cuando el valor de esta sustitución de la fórmula está por arriba de 0.5, es a favor de predecir una institucionalización por esta combinación de variables. Si el valor que le sale en la fórmula es menor a 0.5, no tendría probabilidad de tener la condición de interés, sino
la condición opuesta. Esto habitualmente no se hace porque no tenemos el valor de la constante, pero es importante para que ustedes entiendan la diferencia entre una regresión lineal y una regresión logística. Lo que se reporta con frecuencia es el valor de OR. OR e intervalo de confianza, que ustedes ya saben que se interpreta como cuántas veces más se tiene la probabilidad de tener el desenlace en comparación con la categoría de referencia. Pero esta es otra manera de analizar los resultados, tal como lo veíamos en regresión lineal. Ahora, algo que es importantísimo cuando estamos haciendo un modelo de regresión logística es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra requiere, cuando ustedes tienen un objetivo como cuáles son los factores asociados a la mortalidad en pacientes con COVID-19, ahí no vamos a utilizar las fórmulas que ustedes ya se saben, como diferencia de proporción, la proporción, diferencia de medias. No se oye bien, doctora. Deberíamos forzosamente considerar, trata de lo multivariable que incluye los factores de riesgo. Entonces vamos a tener que calcular Dejaron de escucharme. Sí, doctora, ¿En qué no se parte? escuchaba bien. Después de por qué no usar las fórmulas que conocíamos para cálculo de tamaño de muestra. Ok, esas fórmulas están diseñadas asumiendo que es una sola variable la que va a condicionar el desenlace. Entonces, cuando ustedes tienen un objetivo que implica múltiples factores de riesgo, esa fórmula es insuficiente. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de eventos por variable. Lo más sencillo en la fórmula de eventos por variable es considerar si ya tienen en este momento su base de datos y quieren hacer un modelo de regresión logística, lo que tienen que considerar es cuántos sujetos tienen el desenlace y lo dividen entre 10 y eso les va a mostrar por cuántas variables pueden ajustar. Les pongo un ejemplo. Tenemos una N de 1000 participantes. ¿Por cuántas variables puedo ajustar mi modelo de regresión? ¿Por 100? ¿Segurísimos? ¿Qué tal si en 1000 participantes no se toma en cuenta la N total? Se toma el número de desenlaces. Entonces, aquí mañosamente me faltó decirles cuántos sujetos presentaron el desenlace. ¿Qué pasaría si solo 20 de 1000 tuvieron el desenlace? ¿Por cuántas variables puedo ajustar? ¿Por 2? Exacto. Entonces, no se dejen guiar por la N total, porque si el desenlace es muy poco frecuente, pues no les va a alcanzar para meter diferentes variables al modelo. Ajá. Entonces, lo más sencillo, acuérdense, el número de desenlaces entre 10. Si ya tienen la base de datos, si ya tienen los resultados, ¿ok? Esa es la fórmula más sencilla. El número de desenlaces entre 10. Ahora, la fórmula desglosada, cuando ustedes están haciendo el protocolo, es 10 por K, que es el número de factores de riesgo entre la frecuencia del desenlace. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos determinar factores de riesgo de deterioro cognitivo leve en adultos mayores, y se estima que son 4 los factores de riesgo: escolaridad, comorbilidades, sexo y polifarmacia, se estima que el 20% de la población mayor a 60 años tiene deterioro cognitivo leve. ¿Cuántos sujetos requerimos? Entonces, tenemos esta constante que no cambia y es de 10 por 4, que es el número de factores de riesgo entre la frecuencia del desenlace. Esto nos da 200 participantes. En estos 200 participantes, ¿cuántos casos de deterioro cognitivo leve esperan encontrar? 40. 40. Entonces, 40, otra vez volvemos a la fórmula, número de desenlaces entre 10,
nos da el número de variables de ajuste. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ok. Sí. Entonces, cuando ustedes de inicio están planteando un proyecto que quiere evaluar factores de riesgo, esta sería la fórmula correcta. No se vale utilizar la fórmula de diferencia de proporciones porque eso consideraría solo un factor de riesgo y podría no ser suficiente para todas las variables de ajuste. ¿Ok? Ahora, una consideración. ¿Qué pasaría si yo quiero evaluar? Aquí dice escolaridad. Pero ¿qué pasa si yo quiero escolaridad y empiezo con analfabetas, empiezo con primaria, secundaria, prepa, técnica, licenciatura, maestría y doctorado? ¿Esto creen que equivalga a una variable? Pues sí, no, o sea, la variable es escolaridad y todo lo demás son los niveles de la variable. No. Cada Ok. categoría cuenta como si fuera una variable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para optimizar el tamaño de muestra y no tener tantas categorías? ¿Podrías unir analfabetas con primaria? ¿Ya sé? Ujú, claro, podrías hacer variables DOMI. Esta semana revisé un proyecto justo de deterioro cognitivo y el riesgo estaba en los que tenían escolaridad de primaria o menos. Entonces se puede hacer una clasificación, una variable DOMI, 0, los de licenciatura, secundaria, posgrado, etcétera, y 1, los que tienen primaria. Esto podría disminuir su número de categorías, porque cada categoría contaría como si ustedes estuvieran metiendo una variable. Entonces, es un punto a considerar. ¿Dudas hasta aquí? Sí, doctor, a mí me surgió una duda. Sí, Ale. O sea, cuando yo estoy evaluando solamente la relación entre dos variables, una independiente y una dependiente, pero yo sé que eventualmente voy a tener que ajustar a otras variables. Ujú. Entonces tengo que usar esta fórmula, aunque Ah, no esté aunque no sea tu objetivo general. Lo que podrías hacer, Ale, tú estimas tu cálculo de tamaño de muestra para tu objetivo en específico, pero tu obligación es, una vez que ya tienes los resultados o desde que estás planteando el cálculo de tamaño de muestra, tendrías que decir, bueno, yo espero encontrar 30 desenlaces. En 30 desenlaces podría ser un modelo multivariado que considere mi variable de interés más las otras variables de confusión y me alcanzaría este tamaño de muestra para para 3 variables de confusión. Eso podría ser el complemento. Entonces se calculó el tamaño de muestra para diferencia de proporciones, obteniéndose un total de 200 participantes. En 200 participantes, dado que la frecuencia esperada del desenlace es de 20%, se espera tener 40 desenlaces, lo cual permitiría hacer modelos multivariados ajustados hasta por 4 variables. Ok. Ujú. Esa sería una manera de complementar y que tú desde el inicio estés contemplando para qué te alcanza ese tamaño de muestra. Si bien se ajustó para la variable más importante, se puede considerar esta fórmula de eventos por variable para tener tu fórmula que considere diferentes variables de confusión. Ok, gracias. Nada. Ahora, ¿qué pasa con una variable cuantitativa? ¿Cómo se interpreta? Pues aquí está muy facilito, ¿no? Para estas variables estaba como género 0 femenino, 1 masculino. Entonces aquí está facilito. O el no tener pareja tiene 1R de 18.2, 17.8 veces más riesgo de de irse a un asilo si no se tiene pareja. En comparación con aquellos que sí tienen pareja. Pero ¿cómo interpretamos aquí la variable edad?
Esa no está tan fácil. ¿Cómo? ¿Qué leyeron respecto a la interpretación de las variables cuantitativas? Sea, creo que lo que entendí es que es por cambio de unidad en la variable independiente. Entonces, lo que entiendo aquí es que por cada año, pues tienen 0,1% más riesgo de grado filo. 11%. Por cada año Ok. de edad, incrementa el riesgo 11% de presentar el desenlace. ¿Qué tan fácil es entender esto o explicarlo así? ¿Les parece sencillo de entender? ¿O qué podrían hacer con esa variable para hacer una interpretación más sencilla? Pues creo que también se podrían hacer como categorías, ¿no? O sea, decir arriba de 65 años, arriba de 75 años. Exacto. Así la interpretación es más sencilla. Siempre que vean una variable cuantitativa, va a tener valores muy cercanos a la unidad. Entonces, aquí edad tiene un riesgo de 1,11. El intervalo va de 1,014 hasta 1,21. No atraviesa la unidad, pero son valores que están muy cercanos a la unidad. Entonces, siempre que vean una variable cuantitativa, va a tener este comportamiento. Valores muy cercanos a la unidad. Ujú. Vean, porque llama la atención edad versus la siguiente categoría, que es el estado civil. Aquí el OR es de 18. Y entonces, si vemos solo el resultado del OR, podríamos decir que la variable de estado civil es la que más peso tiene. Pero, pues la edad puede tomar una infinidad de valores y no necesariamente 0 y 1. ¿Notan este comportamiento? Entonces, no es que la variable edad tenga menos peso, es que por cada incremento en una unidad incrementa el riesgo. Ujú. Entonces, aquí 11%. Ahora, vean esto. Entonces, si tuviéramos un beta de 0,078, si lo convertimos a nuestro exponencial UOR, tenemos un riesgo de 1,08. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué tanto? Aquí el desenlace es desnutrición. ¿Cómo interpretarían este OR? Pues por cada año de edad, el riesgo incrementaría, de tener desnutrición incrementa en un 8%. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es crear grupos. Entonces, podrían hacer intervalos de edad de 10 años o de 5 años. Si nosotros lo hiciéramos de esa manera, entonces multiplicaríamos esta unidad de cambio de 10 años o el intervalo de tiempo que ustedes elijan por el beta. Y ahora ese resultado lo elevan al exponencial. Y entonces ahora sí tendrían que por cada intervalo de 10 años, por cada 10 años, incrementaría el riesgo 2,81. Ujú. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver de cuánto sería el riesgo con este mismo beta, que es 0,0. Si hiciéramos intervalos de 20, entonces tenemos el exponencial y lo vamos a elevar al beta. Entonces son 15 años por el 0,078. ¿Cuánto nos da? ¿De cuánto sería el riesgo de una persona de 60 años versus una persona de 75 años? ¿Cuánto le sale? 3,22. ¿Ok? ¿Cómo es más fácil interpretarlo?
si lo dejamos cuantitativo o si hacemos categorías. Por categorías. Es más sencillo, siempre por categorías. Así como en una regresión es más fácil interpretar una variable cuantitativa en una regresión lineal, aquí es más fácil si ustedes hacen categorías. Pero tienen las dos alternativas. Si ustedes deciden dejarla como variable cuantitativa, su labor más importante cuando estén redactando resultados es hacer que la lectura sea sencilla. ¿Sale? Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Para pasar a un ejemplo. Pero que no. Hasta que hagan la tarea, ¿verdad? Sí, ahí sí. Sí. Espero que ahí salgan todas las dudas. Listo. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, vamos a revisar un artículo. Mm, Entonces, vamos a empezar revisando este artículo, vamos a ver sus resultados y vamos a ver si están plasmados de manera suficiente o si tendríamos que hacer algo. Ujú. Ok. El título de este estudio dice sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. ¿De qué nos habla el título? ¿Qué tipo de estudio y qué medida de asociación esperaríamos encontrar? Pues igual sería de regresión logística, ¿no? Porque quieren ver si sí o si no tienen sepsis. Ok, ¿el desenlace es sepsis o no sepsis? Podemos, dado que son diferentes factores de riesgo, podríamos hacer en el plan de análisis estadístico una regresión logística. Pero dice incidencia. Es un acorde. Parece que es un estudio de cohorte. Ajá. Ahora vamos a ver los métodos y quiero que, de acuerdo a sus resultados, ustedes me digan cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar sepsis neonatal. Entonces, para empezar, dice en los métodos que incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opinan? Ya no es corte, es una de casos y controles. ¿Y podríamos calcular incidencia? No. ¿En serio? Entonces, bueno, pues desde ahí dejaríamos de leer el artículo. Pero sí nos aporta mucha información para aprender a hacer regresiones logísticas. Ajá. Entonces vamos a ver qué dicen los resultados. Si son 49 casos y 50 controles, pues la incidencia, si esto fuera así, sería el 50%. Pero quién sabe cómo la calcularon. Ellos estimaron una incidencia de 3.7%. Y quién sabe cómo la calcularon. Ajá. Después dice, los factores de riesgo más frecuentes fueron el peso corporal, de 1501 a 2500, el hipotrofismo, el acceso central, administración de ranitidina, esteroides, nutrición parenteral, alimentación de tipo parenteral, intubación, uso de sonda orogástrica, sonda vesical, presencia de cardiopatía y enfermedad de membrana hialina. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Pues La hay nutrición parenteral. Sí, No. porque está sobreestimado, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver cómo reportan los ORs. Para empezar, cuando ustedes, los casos y controles se utilizan cuando el desenlace es muy poco frecuente. Entonces, cuando se utilizan ORs, pueden llegar a sobreestimar la asociación cuando el desenlace es tan frecuente. Entonces, no vamos a hacer un estudio de casos y controles para un desenlace que es frecuente. Ujú. Entonces, pero aquí no nos están diciendo absolutamente nada. Nos dijeron nutrición parenteral, pero ¿qué tal si les digo que es acceso central? ¿O qué tal si les digo que es la colocación de sonda orogástrica? Pues es que son muchas variables. ¿Ok? Y ninguna nos dice, no todas se pueden ponderar igual. Necesitamos nosotros objetivamente analizar el valor. Entonces aquí, pues esto no está claro. ¿Cuál sería
el plan de análisis estadístico para poder responder esta pregunta. A pesar de los errores metodológicos, el artículo nos permite que ustedes construyan la base de datos desde cero y que puedan replicar estos resultados. ¿Cuál sería su plan de análisis estadístico para responder la pregunta de cuáles son los factores de riesgo para sepsis neonatal? Bueno, podríamos hacer un modelo de regresión. Ok, Y de bien. ahí, como queremos saber si es o no sepsis neonatal, o sea, es un desenlace dicotómico, tendría que ser una regresión logística. Ok. ¿Y qué vas a calcular en la regresión logística? Vamos a calcular los ORs. Ok, ORs, pero no son suficientes. Si tú calcularas solo los ORs, vamos a obtener un resultado como el de ellos. Razón de Ah, momios para variables con significación estadística. Y entonces vean los ORs. Tenemos que peso tiene un OR de 18. Sonda urogástrica tiene un OR de 53. Entonces, ¿aquí qué faltaría? Intervalo. ¿Confianza? Exacto, faltan los intervalos de confianza. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer su plan de análisis estadístico, entonces para determinar los factores asociados al desenlace, van a calcular OR e intervalos de confianza. Primero, como lo hicieron ellos, sin ajuste. Recuérdenme, Andrea, ¿qué es un análisis sin ajuste? Sin ajuste es por cada variable, ¿no? O sea, individual. Exacto. Entonces, aquí haríamos tablas de 2 por 2, donde, donde vamos a obtener un OR. Entonces, obtenemos un OR y su intervalo de confianza. Entonces, la primera parte del análisis estadístico sería análisis sin ajuste. Ajuste. Pueden ponerle OR o le pueden poner exponente beta y su intervalo de confianza. Y luego, ¿cómo construiríamos el modelo multivariado? Ya nos dijo Lau que es una regresión logística múltiple. A partir de las variables que tengan más pues peso, uno ¿Ok? más grande. Ok, a partir de aquellas variables que clínicamente sean significativas o que lo sean por estadística, pero también podemos guiarnos con la R cuadrada. Ujú. ¿Por cuántas variables podríamos ajustar? Acuérdense, eran 49 y 50. Yo puedo ajustar por todas estas variables que tengo aquí. Se supone no, que todas estas son significativas. No Por nos si- dan el intervalo de confianza, pero arriba dice que tienen significancia estadística. Pero ¿podría ajustar por todas las variables? no, Solo 5, ¿no? por sí. 5 variables. Ujú. ¿Ok? ¿Listos? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ok. Ahora, los autores nos dan toda la información para que nosotros podamos hacer la base desde cero. Entonces, ¿cómo empezarían, cómo construirían ustedes esta base de datos para que nos salgan exactamente los mismos valores que ellos? Tenemos 49 con sepsis, 50 sin sepsis. ¿Cómo le haríamos para construir esta base? ¿Por dónde O sea, empezaría? multiplicando, o sea, para saber, para construir las tablas de 2 por 2. No, la ¿A base. eso se refiere? ¿Cómo construimos la base en SPSS? Por ejemplo, poner bueno, no, no sé. Sí, sí, O va sea, bien. sin sepsis, con sepsis, sin sepsis 0 Ajá, y con sepsis 1. exacto. Y pones 50 ceros y 49 unos.
Y después asignas, vas sumando el valor de cada una de tus variables. Entonces, de esos 49 que están codificados con 1, entonces vas a poner 0 o 1. ¿Qué le pondrían a periférico y qué le pondrían a central? Pues ¿Qué en valor? teoría central sería 1 y periférico 0, ¿no? Exacto. Entonces, de esos 49 que tienen sepsis, hay 2 ceros y 47 unos. Y después para el grupo sin sepsis, codificado con 0, entonces ponemos 16 ceros, 34 unos. Su base quedaría de esta manera. Entonces tendrían que empezar por la presencia de sepsis. Entonces, si los autores nos dan esa información, pues nosotros podríamos replicar la base de datos y obtener resultados parecidos. Vamos a ver nada más si es cierto que nos sale igual. Vamos para catéter central. Tenemos un riesgo de 11. Vamos a ver si nos sale igual que a ellos. Okay. ¿Cómo hacemos en SPSS una regresión lineal? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería su primer paso? En el plan de análisis estadístico que diseñaron, ustedes se fueron hasta regresión y OR. Y después regresión logística. ¿Cuál sería el paso antes? Definir nuestra variable dependiente e independiente. Ok. Tenemos entonces presencia de sepsis codificada como 0 y 1. Si le dan clic aquí, está 1 con sepsis, 0 sin sepsis. Después tenemos nuestra variable de acceso vascular. Entonces, aquí pusimos 1 catéter central, 0 catéter periférico. Antes de hacer su regresión logística, lo primero que tendrían que hacer es una tabla de 2×2 para ver el comportamiento de las variables. ¿Cómo reportarían ustedes la información de una regresión logística? ¿Solo con ORs e intervalos de confianza? ¿No les interesaría saber cuántos sujetos con el desenlace están expuestos y cuántos no? Para poder llevar a cabo ese paso, tendríamos que hacer una tabla de 2×2. Analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a tablas cruzadas. ¿Qué voy a colocar en filas y qué voy a colocar en columnas? En columnas es el desenlace o la variable Exacto. dependiente. Ajá. Y en filas voy a poner mi variable independiente o mi variable de exposición. Ajá. ¿Ok? Ahora, vamos a poner entonces catéter central, bueno, acceso vascular, y como desenlace la presencia de sepsis. Después nos vamos a estadísticos, aquí pueden poner su valor de chi cuadrada, su riesgo, y en casillas, ¿qué tendríamos que considerar? ¿Cómo sé si voy a utilizar una chi cuadrada de Pearson, de Fisher o de tendencia lineal? Bueno, me acuerdo de que Fisher tendrías que identificar si no tienes frecuencias muy bajitas en alguna de las casillas. Ok, pero en el Valores. recuento esperado, Lau. Ajá. Entonces, ¿vamos a utilizar Fisher? Sí, el recuento esperado, si al menos una casilla tiene un recuento esperado menor que 5. Si no, utilizamos la de Pearson. ¿Y tendencia lineal cuando la utilizamos? ¿Quién se acuerda? No me acuerdo. Creo que Cuando no. tenemos una variable ordinal, como en este caso, tenemos peso y alcanzamos a ver un peso de 1001 a 1500. 1501 a 2500 y tenemos de 2400, 2500 a 4000. Entonces, cuando tenemos una variable ordinal que tiene más de 3 o más categorías, utilizamos tendencia lineal. ¿Ok?
Ahora, los porcentajes, ¿cuándo los calculamos por fila y cuándo los calculamos por columna? ¿De acuerdo? Por fila los vamos a calcular cuando tenemos un estudio longitudinal. Es un estudio longitudinal que implica incidencia. Y por columna, cuando es un estudio transversal o de casos y controles. Cuando hacemos el porcentaje por fila, calculamos la incidencia de la enfermedad en expuestos y no expuestos. Cuando calculamos los porcentajes por columna, aquí lo que estamos mostrando, dentro de los casos, ¿cuál es la frecuencia de exposición? En los controles, de cuánto es la frecuencia de exposición. Entonces, esto también es importante para que sea congruente con el diseño de su estudio. Ujú. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, aquí lo calculamos por fila o por columna. Por Por columna. columna. Por columna, exacto. Y vamos a ver qué resultado nos arroja. Entonces, esta sería la primera parte. Ustedes lo que van a mostrar es, antes de los OR, cuántos de los sujetos que tenían sepsis tenían catéter periférico y cuántos tenían catéter central. Entonces, vean lo que sucede dentro de los neonatos con sepsis. El 95.9% tenía catéter central, en comparación con aquellos que no tenían sepsis, donde solo el 68% tenía catéter central. Entonces, acuérdense, cuando lo hacen por columna, evalúan la frecuencia de exposición a cada una de las condiciones en los casos y en los controles. De lo contrario, lo harían por filas. Ujú. Esto que es tan básico a veces nos cuesta mucho trabajo el poder explicarlo de forma sencilla. Ujú. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ujú. Después, ¿cuál es el tipo de chi cuadrada que vamos a utilizar? ¿Pearson, Fisher o tendencia lineal? Pearson, Ok, ¿por qué Pearson? que son más de 5. Pero yo tengo aquí un recuento de 2. No es por la muestra total. No, acuérdense, es por el número de recuentos esperados. Entonces, a veces esto confunde. Entonces, acuérdense que no son los recuentos observados, son los recuentos esperados. Todas las casillas deben tener recuentos esperados mayores que 5, 9.1, 8.9, 40 y 40. Ajá. Entonces, en efecto, es Pearson, pero porque no hay recuentos esperados menores que 5. Si por ahí se les olvida, SPSS les sopla y les dice 0 casillas han esperado recuento menor que 5. Entonces, es Pearson. Si al menos una tuviera, utilizarían la de Fisher. ¿Ok? Tenemos un valor de P que es significativo. Ya habíamos observado nosotros desde aquí que la diferencia es importante. 95% de exposición a catéter central en los que tuvieron sepsis versus 68% en los que no tuvieron sepsis. Ahora, ¿de cuánto es el OR? 11.05 con un que en el artículo lo redondearon a 6, 11.06 con un intervalo que va de 2.3 hasta 51. ¿Por qué es tan importante mostrar los intervalos de confianza y no solo el OR? Porque también le da significancia estadística. ¿Cómo interpretaríamos los valores del intervalo de confianza en el impacto que tiene la colocación de catéter central para desarrollo de sepsis? Puede tener un OR tan bajito como de 2.
Ok, hasta más exacto. como 50. Entonces, puede aumentar el riesgo 1.3 veces hasta 50 veces. ¿Qué tan común sería encontrar este comportamiento en la clínica? Si Pues como ustedes, 95% de los casos. ok, y si ustedes encontraran que una maniobra se comporta así, ¿estarían seguros de su efecto? ¿No les llama la atención? Sí, es muy amplio el rango, el intervalo, Ujú, exacto. muy, muy amplio. ¿Cómo van a saber si su participante, su niño, va a tener un riesgo de 2.3 o se va a ubicar aquí? Esto es muy variable. ¿Y por qué es tan variable? Cuando los intervalos de confianza son tan amplios, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en esta tabla de 2x2? Y por tanto, no debiéramos saltarnos en ningún momento. Este 2. Los grupos son diferentes. Claro, Víctor, ¿por qué O son sea, el diferentes? número. O sea, en acceso periférico solo son 18 y en central 81. Ok, entonces tiene que ver la distribución de los grupos. Y además, vean que en los pacientes con sepsis tenemos dos pacientes que tuvieron catéter periférico. Esto es lo que hace que los intervalos sean tan amplios. Ahora, ¿qué pasaría con el OR si yo tuviera aquí un valor de 0? ¿Cuál es la fórmula de los OR? Estos son los productos cruzados, entonces Ok, sería A por D entre B por C. ajá. ¿Y qué pasaría si de pronto yo tengo 0? No puedes dividir algo entre, no puedes dividir 0 entre algo. Ok, no lo podrían ustedes calcular. Ujú. Entonces, por eso es que no se pueden saltar esta parte. ¿Qué pasaría si de pronto yo hago entonces una tabla cruzada? Ya no voy a meter acceso vascular, voy a meter, pues esperaríamos, ¿no? Que a todos los que tienen sepsis les hayan dado antibiótico. Entonces, a lo mejor hay un 0 por ahí. Ok, ok. Antes de esto, vean cómo cuando lo hacemos por tablas cruzadas nos da un OR y después nos da los riesgos relativos para cada una de las categorías. Ujú. ¿De qué va a depender? Pues del diseño del estudio. Pero vean qué sucede ahora que calculamos al antibiótico, uso de antibiótico o el no uso de antibiótico como factor de riesgo para sepsis. ¿Qué pasa aquí? Pues de los pacientes con sepsis, ningún paciente tenía antibiótico. Todos los pacientes con sepsis tenían antibiótico. Y vean cómo aquí se calcula el riesgo relativo, pero no se calcula el OR. Entonces, cuando esto ocurre, que tienen una casilla con 0, se pone NA, no aplica o no calculable. Ujú. Pero esto es por eso importante que antes de calcular los ORs y de hacer una regresión, hagan su tabla de 2x2. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ahora vamos a ver lo que sigue. Entonces, lo siguiente ahora sería hacer una regresión logística. Este valor que obtuvimos aquí por estas tablas de 2x2, también lo podemos obtener con una regresión logística. Entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a regresión y aquí logística binaria. No importa si ustedes tienen múltiples variables independientes, sigue siendo regresión logística binaria. ¿Qué cambia? Pues que solo en lugar de meter una covariable, voy a meter diferentes covariables si es un modelo ajustado. Ajá. Entonces, en dependientes voy a poner mi variable, que sería presencia de sepsis. Y después voy a meter mi variable de acceso vascular. Ujú. Ahora,
Cuando ustedes meten variables cualitativas, tienen que seleccionar una categoría de referencia. Explíquenme con sus propias palabras cuál es la categoría de referencia. ¿Cómo lo entendieron? Yo entendería que es la que tiene menor riesgo de presentar el desenlace. Ok, perfecto. Entonces, aquí ustedes si le dan clic con el botón derecho pueden observar la información de la variable. 0 periférico, 1 central. Vamos a elegir la categoría de referencia y para elegirla tenemos que poner si la categoría de referencia es la primera o la última. ¿Cuál es la categoría de referencia? ¿Primera o última? La primera ahorita. La primera. Ajá. Entonces, aquí donde dice indicador, le ponemos simple y le ponemos primera y continuar o cambiar. En opciones, vamos a elegir el intervalo de confianza. Y ya, es lo único que tenemos que hacer. Ajá. ¿Ok? Ahora vamos a ver los resultados que nos arroja. Esta primer parte del modelo dice logaritmo de verosimilitud. Esto es igual a la prueba de ANOVA y esta es significativa. Después tenemos una R cuadrada. Son dos tipos de R cuadrada. Siempre la R cuadrada de Nael-Kerek va a ser mayor. Esta es la que vamos a utilizar. Esta R cuadrada considera que el mejor modelo, el que es un modelo perfecto, tiene una R cuadrada de 1. Entonces vamos a utilizar esta. Esta tiene un valor de R por abajo del 1. Entonces por eso siempre utilizamos la R cuadrada de Nael-Kerek. ¿Qué es lo que me pueden decir respecto al papel que tiene acceso vascular sobre sepsis? O sea, acuérdense que se interpreta como una regresión lineal. La presencia de sepsis podría explicarse en punto 18.2, 20% podría ser, Ujú. por la presencia de catéter central. Ok, perfecto, Lau. Ahora, tenemos una tabla de clasificación. Esta tabla de clasificación se parece al ejemplo que les puse hace ratito de la probabilidad de tener o no un desenlace, va del 0 a 1. En este caso, cuando el modelo me da una probabilidad mayor al 50%, pues es mejor que el azar. Ujú. Entonces, en este caso es de 63% y me ayuda con más certeza a clasificar a los pacientes con sepsis. Ujú. Después tenemos nuestro modelo de regresión. Primero aparece el beta, el error estándar y la constante. Tenemos la prueba de Wald, que es un tipo de chi cuadrada. Entre más grande sea, pues más probable es que ese resultado sea significativo. Y vean de cuánto es el exponente beta o el OR. 11.06 con un intervalo de 2.3 hasta 51. ¿Ven cómo nos sale exactamente el mismo valor? Entonces son pasos complementarios, tabla de 2 por 2, chi cuadrada, y después su OR sin ajuste. Ahora vamos a hacerlo ajustado. La semana pasada, de lo último que les expliqué es que tenemos diferentes métodos para hacer nuestro modelo de regresión. Por método intro, donde ustedes le van indicando al programa qué variables quieren que nos muestre. O cuando lo hacen ustedes por pasos. Si lo hacen por pasos, hacia adelante va a ir sumándoles variables, desde la que tiene más significancia estadística a la que tiene menos significancia estadística. Cuando lo hacen por pasos, pues pueden ustedes en un mismo modelo meter todas las variables. Y el modelo les va a conservar aquellas que son significativas. Vamos a ver qué hace cuando dejamos que la computadora piense por nosotros. Vamos a ver de cuánto es la R cuadrada. El primer modelo tiene una R cuadrada de 0.47.
El cuarto modelo tiene una R cuadrada de 0.84. Esos son los mejores modelos. Ajá. Entonces, el mejor modelo parte de la variable que tiene mayor R cuadrada, que si lo hiciéramos una por una, iríamos viendo. Entonces, la variable que tiene una R cuadrada mayor es nutrición parenteral, con un riesgo que va de 20 y el intervalo de 7,2 hasta 56. A esta se le suma sonda orogástrica, después sonda vesical y tipo de alimentación. ¿De qué les hablan estos resultados? ¿Qué opinan de un riesgo de 218 con este intervalo que va de 11 hasta 4,288? Es igual que es muy amplio. ¿Confiarían ustedes en ese resultado? No. Ahora, no sé cuál es la diferencia entre nutrición parenteral y tipo de alimentación, que ellos la muestran como parenteral y enteral. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Les queda clara? No. No es No. clara. No sabemos si es la misma variable, si está haciendo colinearidad, pero de pronto no hace sentido. Entonces, cuando ustedes dejan que la computadora piense por ustedes y hacen un método por pasos, pueden tener el riesgo de que suceda esto. Variables que tienen colinearidad o simplemente que no tengan sentido. Estamos intentando predecir sepsis. Si se lo dejan a la computadora, igual y les deja muerte. O igual y no. Ajá. Entonces, aquí, aguas con lo que le están metiendo al modelo. Ahora, aquí este modelo está haciendo algo raro para la variable sonda vesical y para la variable muerte. ¿Qué observan de raro? Cuando ustedes ven estos resultados, decimos coloquialmente que el modelo explotó. Y explotó porque ya no nos alcanza el tamaño de muestra, porque quedamos que podríamos ajustar por 5 variables y no por más, y o que haya una categoría con 0. Vean qué pasa si metemos antibióticos. Estas tres últimas variables, hacen que el modelo explote. O porque ya nos pasamos de tamaño de muestra o porque hay una categoría con 0. Entonces, por eso a mí me gusta hacerlo por método intro, porque ustedes desde su lógica clínica van construyendo su modelo. Ahora, aquí yo me salté pasos, ¿no? Entonces, en la primera variable sí lo hice bien y para acceso vascular definí cuál era mi categoría de referencia. Todas las variables que ustedes metan, para todas tendrían que especificar cuál es la categoría de referencia. Y si lo hacen ordenadamente, pues esperaríamos que para todas las variables la categoría de referencia fuera la primera o la ausencia de ese factor de riesgo. ¿Vale? Entonces lo tendrían que hacer para todas las variables. Esta base no nos da para más porque no tenemos variables cuantitativas. Si ustedes tuvieran una variable cuantitativa, simplemente se mete y para esa no tendrían que seleccionar categoría de referencia, solo para las otras variables. ¿Dudas hasta aquí? Para la tarea, doctora. Ok, bueno, entonces les explico en qué consiste la tarea. Para la tarea van a trabajar con la variable con la base de Framingham. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos diferentes desenlaces. Está muerte, está EBC, está enfermedad cardiovascular. Lo que ustedes van a hacer es un modelo que intente predecir mortalidad a partir de las diferentes variables incluidas.
Aquí no vamos a tener problemas con tamaño de muestra, pero ustedes van a tener que hacer todo el ejercicio. ¿Cómo harían el cálculo de tamaño de muestra para determinar cuáles son los factores de riesgo para mortalidad? Después van a plasmar en un cuadro de Word cómo harían sus resultados de regresión. Primero tendrían que mostrarme regresión sin ajuste y después ajustada. Y deberían entonces, el primer paso es su cálculo de tamaño de muestra. El segundo paso es hacer tablas de 2x2. Tendrían que explicarle al lector cuántos se murieron, cuántos no se murieron y cuántos estaban expuestos o no a cada factor de riesgo. Entonces, ahí van a utilizar estadística bivariada. Ustedes deciden chi cuadrada, t de student, y después van a calcular los ORs, primero sin ajuste y luego ajustados. Y me van a explicar los resultados que obtuvieron. Entonces, lo vamos a hacer para el desenlace de mortalidad, que está por aquí. No sé cuántos desenlaces tengamos, pero es importante que antes de empezar con su análisis, ustedes determinen cuántos desenlaces tienen para poder saber por cuántas variables van a ajustar. Tenemos sexo, hay colesterol total, esta edad, presión sistólica, diastólica, tabaquismo, cigarros por día, índice de masa corporal y diabetes, glucosa. ¿Qué es lo que necesito? Que echen a volar su creatividad y su imaginación. Esta es la base preliminar, pero ustedes la pueden adaptar y ajustar. Ustedes pueden decidir si recodifican las variables, si se quedan con las variables tal como están. ¿Se acuerdan cómo se hace la recodificación en SPSS? En caso de que ustedes quieran transformar la variable edad, No, ¿no? Okay. Entonces, nos vamos a analizar y ya me equivoqué, perdón. Nos vamos a transformar. Aquí tenemos que recodificar, pero traten de hacerlo siempre en distintas variables para que no pierdan la variable original. Entonces, le ponemos recodificar en distintas variables, seleccionan su variable cuantitativa y aquí especifican. Las variables secundarias siempre van a estar con mayúsculas. Entonces puede ser edad dummy, 60 años. Esto para que ustedes puedan identificarlo, sobre todo cuando tienen una base muy grande o que ya ha sufrido varios cambios y ustedes la recodifican con mayúsculas, pues es más fácil saber para ustedes cuáles son las variables secundarias. Entonces, aquí vamos a podemos poner desde el valor más pequeño hasta 59 años. Y a esto le ponemos 0. Y después todos los demás valores y le ponemos 1. Esta variable que ustedes recodifiquen siempre les va a aparecer hasta el final. Y no se olviden después de poner sus etiquetas. Entonces se van a vista de variables y ahí especifican, para que no se les olvide, que la variable de edad, que es 0 hasta 59 años. Y 1, 60 o más. Y aquí yo estoy poniendo solo una categoría, pero ustedes pueden tener diferentes categorías. Aquí ya hay unas variables categorizadas en la base, pero ustedes pueden decidir si hacen otras categorías o hacen solo 2 categorías. Depende de ustedes, pero echen a volar su creatividad e imaginación. Entonces, la siguiente semana vamos a continuar trabajando con esta base. Vamos a ver cómo mostraron sus resultados, qué tan claros son, y les voy a enseñar a graficar un modelo de regresión logística. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahorita que terminemos, les subo de una vez las instrucciones y les subo la base. Si tuvieran alguna dificultad para abrirla, por favor me dicen. Y échense otro clavado al artículo de Framingham. Eso les va a ayudar
a saber cómo recodificar las variables. Si esta es correcta o si quieren hacer alguna otra recodificación. Ujú. ¿Sale? Sí, gracias. Perfecto. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? No, doctora. Perfecto. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien con su tarea. Disfrútenla ¿Puedes mucho. subir el video, por favor? Sí, se los Del- comparto en cuanto terminemos la clase y se descargue. ¿Vale? Gracias. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, gracias, doctora. Bye. Adiós.